Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Como les anuncié en el bloque anterior, en este momento estamos dando seguimiento y analizando las informaciones que ha emitido el propietario de Jet Set Club, Antonio Espaillat. En una interacción con un medio hermano, Antonio ha hablado de lo que ha pasado en Jet Set. Y la parte más estridente de todo esto es que él ha dicho, todos nos sorprendimos con lo del Jet Set. Estamos desde temprano haciéndonos la pregunta, ¿cómo así que todos? Es la persona que está supuesta a ser el CEO, el director, el dueño, empresario de esto, que debe tener las informaciones de qué pasó allí, debe tener las informaciones de las facturas que se pagaron a gente de reparación, de construcción, de remozamiento de la discoteca. Es la persona que debe recibir esos reportes. A nosotros nos sorprende, nosotros nos solidarizamos primero con una catástrofe nacional, segundo, con una pérdida cuantiosa para una empresa. Lo que se pierde en Jet Set, señores, todas estas vidas es lo más importante. Más de 2 centenares de vidas que ahí se pierden, como dicen aquí, y contando. Pero es una pérdida también empresarial, económica para un empresario. A nadie le deseamos nosotros mal y es un dolor para todo el mundo. Ahora, dejando aparte nuestra solidaridad, debemos entender el nivel de responsabilidad que tiene que tener un empresario y una persona que dirige un espacio público, privado, pero para el público. El público entra ahí, paga su dinero, consume sus bebidas. Hay una responsabilidad social que se tiene en ese sentido. Y el propietario de una empresa como esta, de un negocio de entretenimiento como este, debe tener cierto rigor de información sobre lo que pasa en su establecimiento. Nosotros no somos propietarios de Jet Set, pero sabemos que allí hubo un fuego en 2023 en febrero. Cayeron 2 rayos y hubo un fuego y se vio el humazo, la humareda, y eso se mitigó. Luego se hicieron reparaciones, 2 rayos cayeron ahí. La gente que sabe ingeniería de estructura sabe que algo pasa cuando hay un fuego en la construcción, con el concreto, con la varilla y con todo eso. Nosotros no somos ingenieros ni propietarios de clubes públicos, discotecas, pero sabemos que algo pasa y eso nos preocupó. Nosotros, inmediatamente esto ocurrió, nos fuimos al 23. Esta información que está en desarrollo, porque recién esa entrevista se publica y sale al aire esta publicación, nos tiene a nosotros aquí en la mesa para analizar todo esto. Yamel Castro tiene un par de datos tácitos que nos va a compartir sobre esta comunicación, esta comparecencia que ha dado Antonio Espaillat a un medio hermano, y luego nosotros tenemos nuestras aseveraciones sobre esto. Yamel Castro. Gracias, Iván. Bueno, vamos a hablar de esta entrevista que ha sido casi que un toque de queda para la República Dominicana, todo el mundo esperando respuesta, esperando escuchar algo diferente a lo que ya todos sabemos después de la tragedia el pasado 8 de abril en el Jet Set Club. Pues el empresario Antonio Espaillat, que es uno de los dueños del negocio, de lo que era el negocio, que ya no existe, él especifica en esta entrevista que tanto él como su madre eran los propietarios, a pesar de que a nivel de papeles él figuraba como el gerente general del Jet Set. Parte de lo que dice o de las declaraciones públicas que hace en esta entrevista que hizo en exclusiva con la periodista Edith Febles para el programa El Día, pues Espaillat estuvo afirmando que el incidente fue completamente inesperado y que no existieron señales previas que permitieran anticiparlo. Sus palabras textuales las siguientes: si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar, porque como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí, todo el tiempo también, y yo estaba. No refiriéndose a que él estaba en el momento de la tragedia, porque todos sabemos que no estaba ahí, que estaba en un viaje supuestamente de trabajo en Las Vegas, pero él ha dicho también que no hubo ningún aviso y que todos se sorprendieron. Él hizo mucho énfasis en decir que jamás habría permitido una situación de riesgo si hubiera tenido conocimiento previo. Durante la entrevista, él estuvo revelando que el edificio del Jet Set, y él trató de ser explícito, diciendo que debajo del techo del Jet Set habían unos plafones de esos de tipo oficina, podemos bajar aquí, que son esos cuadrados que si usted se sube en una escalera y con su mano usted lo presiona un poco, se mueven. Es algo que no está, como quien dice, fijo. Entonces, lo que él explica en la entrevista es que debajo del techo real, de verdad,
de cemento, de concreto del edificio. Debajo de eso, ellos habían puesto un plafón tipo oficina y que ellos constantemente se mantenían cambiando esos plafones, porque a esos plafones, según lo que él explica en la entrevista, vaya y búsquela completa, a esos plafones le caía agua de los aires acondicionados. Cuando los aires acondicionados se condensaban o se tapaba algún ducto, esa agua cae en esos plafones son de yeso, el yeso absorbe mucho el agua, se pone pesado y esos eran los pedazos que caían del techo. Él dice que los mismos empleados del Jet Set se encargaban de cambiar estos plafones constantemente hasta el punto que él explica que, según sus palabras, el mismo día 8 de abril de la tragedia, empleados cambiaron algunos plafones. No pudo decir exactamente cuántos cambiaron ese día. Estuve explicando también que la foto aérea que se viralizó del techo del Jet Set, donde se ven como unas cajas cuadradas grandes, que se ve el techo full, él explica que esos son unos aires acondicionados que a él le habían sugerido que los techara con alucín para que el salitre, porque esa zona está cerca del mar, no dañara tan rápido los aires acondicionados. Usted sabe que el salitre acaba con todo y él estaba buscando una manera de que los aires acondicionados le duraran más tiempo y por eso es que se ven esas cajas ahí en el techo. Estuvo también explicando que además de las 6 unidades de aire que estaban en el techo, y dice él que desde que ellos compraron ese edificio todo el tiempo han tenido 6 unidades de aire, además de eso tenían 3 tinacos. Él explica que eran tinacos como los que las personas tienen en sus casas, me imagino esos tinacos negros de tamaño estándar. Eso era lo que tenía el techo. Le hacen la pregunta que si cuando compraron este lugar, cuando se convierte en discoteca, si le hacen algún cambio en la estructura, a lo que él responde que el único cambio que se le hizo fue nivelar el piso, porque como inicialmente era un cine tipo teatro, donde hay un desnivel, o sea, donde la pantalla está más abajo, pues nivelaron el piso y que eso fue todo. Ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Dice Antonio Espaillat, 1, las filtraciones en el Jet Set estaban desde hace años, esas fueron sus palabras. 2, lo que se estaba cayendo del techo, que habían denunciado incluso en comentarios en Google, personas que iban al lugar, eso era supuestamente de los plafones. Pero si a esos plafones le caía agua de los aires acondicionados que estaban en el techo, entonces era porque el techo tenía algún tipo de filtración, porque si no, ¿cómo traspasa el techo para llegar al plafón? Pero él dice que no, que ellos nunca revisaron filtraciones en el techo y que él no sabía que eso tenía filtraciones en el techo. Entonces yo entiendo que 2 más 2 son 4. Si usted tiene un plafón que arriba del plafón nada lo carga y le está cayendo agua y usted se pasa la vida, se pasa años cambiando plafones, ¿de dónde está saliendo esa agua? Nada más de los aires. Nunca quitaron los plafones y vieron cómo estaba el techo. O sea, entiendo que en la entrevista él plantea cosas que lo ponen a él en la misma posición que el resto del pueblo dominicano. O sea, él no sabe nada, él nada más sabe que se cambió el plafón, que el aire estaban ahí hace 30 años, que dijo también que de parte del Estado nunca nadie fue a inspeccionar el edificio, ya eso lo sabemos, ya entendimos que en nuestro país no hay leyes para eso, que las estructuras o infraestructuras de categoría privada no se revisan. Entonces, no entiendo, porque al final no dio en esta entrevista ninguna información que la gente estaba esperando escuchar de qué podía estar pasando en ese lugar. Ahora, se me hace un poco cuesta arriba que tú tengas un negocio durante años. Tú tienes ese edificio hace 30 años, como él dijo, y tú tienes 30 años bregando con filtraciones de unos paneles de yeso que tú tienes en el techo, y tú no buscas otra alternativa para sanar el problema de raíz. Te pasas años cambiando de plafón en plafón, poniendo empleados a subirse en una escalera y a cambiar los plafones simplemente para que eso no le caiga a la gente arriba. Eso yo no lo entiendo. Yo te voy a comentar algo, Yamel. Tú sabes que una de las imágenes de nuestra literatura que impacta más al ser humano hasta hoy
fue cuando llevan a Jesús, ¿no, verdad?, ante Poncio Pilato, y de alguna manera él se desentiende de todo lo que va a suceder. Se lava las manos con la crucifixión de Cristo, y se lava literalmente, simbólicamente la mano, y dice, bueno, yo se lo entrego a ustedes, los sanedríes, los sacerdotes que estaban ahí, hagan con este hombre, sabiendo que era inocente, lo que ustedes quieran. Yo creo que lo que hizo Antonio Espaillat fue lavarse las manos. Cae en muy mal gusto. Por ejemplo, Iván parte su comentario diciendo, es que yo no sabía. Yo ahora lo que voy a hacer es averiguar todos los negocios que este hombre tenía para no ir a ninguno. Porque si tuvo un cine, no hay que ir a ese cine. Si él tiene algún bar, si no hay que ir a nada que él administre o tenga a cargo. Y hay una vaina que tenemos que ser bien serios cuando uno es adulto. Cuando tú eres hombre y estás casado, tú tienes cierta responsabilidad. Cuando eres padre, tienes cierta responsabilidad sobre los hijos. Ahora, cuando tú eres empleado, ejecutivo, supervisor, administrador, gerente general, dependiendo del rango, tú tienes ciertas responsabilidades. Cuando tú eres el dueño de una empresa a la cual acuden miles de almas cada X día para distraerse, etcétera, eres responsable directo de lo que pasen con esas personas. Y además está tu gente, ¿no? Tus empleados. Hay una cosa que decía Yamel, y muchas veces, por ejemplo, cuando tú pagas a un asesor, te dicen, no, lo que tú tienes que decir es esto, y estos abogados que él además cobran millones de dólares, di esto y tú vas a salir perfecto de este tema. Creo que lo asesoraron bastante mal. Creo que la situación en que queda después de la entrevista es peor de la que tuvo antes de la entrevista, porque no se ve humanidad alguna en su planteamiento. No se ve sensibilidad, no se ve alma. Hay una exposición ahora que se hizo en China para importadores, y una de las cosas que más llamó la atención de la gente fue la parte robótica, donde habían ya estos famosos humanoides, ¿no? Ahora, inteligencia artificial, etc. Tenía menos alma durante la entrevista que uno de estos robots. Es muy importante lo que tú le transmites a la gente para que la gente diga, yo le creo a esta persona. Termina la entrevista y tú dices, primero estuvo muy mal asesorado, segundo, las palabras que utilizas me hieren más, ¿no, verdad?, que me lleguen al alma. Eso es lo número 2. Y lo número 3, a mí me sorprende que nosotros, si no hubiese sido esta persona, ya estaría en la cárcel. Pero hace rato lo hubiesen sacado de madrugada en cuero delante de la familia, con gritos de los niños. Hubiesen hecho un espectáculo como lo que saben hacer en la República Dominicana, cuando hace algo muchísimo menor que causar la muerte de 230 y tantas personas por negligencia, independientemente de que el Estado no tenga los organismos o no tenga el marco normativo, no exista la reglamentación en la República Dominicana de temas de infraestructura. Cuando usted es dueño de algo, yo si tengo, no sé, el baño y veo que me está goteando, yo tengo que llamar a un maestro para decirle, mira, ¿sabes que tengo un problema en el baño? Me gotea. Ni hablar cuando uno habla en un condominio y ves que está cayendo agua en el baño, significa que hay un problema en la tina de arriba. No tengo que esperar que venga alguien del gobierno y me diga, ¿usted se fija que tiene una gotera en el baño? Pero claro que me fijé, mi amor, porque aparte de la ducha me están cayendo gotas en la cabeza de las gotas de arriba. Es decir, tú de alguna manera como desmarcarte de, mira, es que no lo entiendo, es que recién me estoy enterando. Decir la estupidez de yo soy otro que quiero saber qué fue lo que pasó, creo que ahí se le fue la mano. Vargavila Riverón. Bueno, definitivamente esta ruptura del silencio que ha dado el propietario del Jet, propietario principal, porque en el registro que aparece dice que él tiene algunos socios, pero él es el responsable principal de este establecimiento de diversión que se desplomó. Definitivamente creo que hay muchas interrogantes luego de que Antonio Espaillat rompiera el silencio. Prácticamente le tira la java al Estado en gran parte también, cuando él dice que nunca se fue a supervisar, y puede tener razón en esto, de que nunca se acercaron las autoridades competentes a supervisar el estado de este establecimiento. Creo que también deja muchas preguntas en el aire sobre esto, y saludo que nuestra colega Edith Febles haya hecho esta entrevista, que veo gente satanizándola y diciéndole, no creo que esa entrevista, porque conozco a Edith Febles,
personalmente desde hace mucho tiempo y es una periodista que goza de mucha credibilidad, mucho respeto en esta sociedad dominicana. Entonces, definitivamente, cuando Antonio Espaillat rompe el silencio, trata de lavarse las manos y dice que esa filtración, ese edificio tenía 30 años en esas condiciones, creo que es un acto también de irresponsabilidad. O sea, se esperó 30 años a que el edificio colapsara y matara a más de 200 personas y dejara heridas a más de 180 personas y dejara toda una secuela de daños colaterales, de daños psicológicos, de pérdidas de vidas humanas valiosas para ahora querer justificar esta atrocidad. Es injustificable, es imperdonable. Entonces, querer ahora hacerse la víctima. Aquí las víctimas son las personas que perdieron la vida, que jamás volverán físicamente y que sus familiares han quedado, señores, devastados, y toda esta sociedad dominicana, el mundo ha quedado devastado y conmocionado ante esta tragedia que ocurrió en el Yeset. Esa declaración de Antonio Espaillat, creo que más que traerle bienestar o traerle más consideración, lo que lo puede hundir más con algunas cosas que él declaró ahí y que le recomendaron que dijera, porque como él tiene un equipo de manejo de crisis, de estrategia de crisis en el nivel jurídico, en el nivel comunicacional, pero que han dado pasos en falso, han dado pasos pésimos en el manejo de la estrategia de esta crisis que le ha llegado a él como empresario y que esto le va a provocar o le está provocando una situación de mucha tensión y de mucha intranquilidad y de mucho desasosiego. Concluyo con esto. Cuando él dice que nunca se acercó nadie a supervisar, que cuando adquirieron esa estructura ya tenía filtraciones, ya tenía desperfectos, nos dice a nosotros entonces que aquí habrá que rehacer prácticamente la mayoría de construcciones que tenemos en la República Dominicana y principalmente en el área metropolitana. Edificios de 40, 50 y hasta más años que a lo mejor nunca han sido revisados y que tienen filtraciones y que se están cayendo los techos y que pueden provocar más desgracias como la que ya hemos tenido con el Yeset y otros derrumbes de edificaciones en el país. Así es, Vargavila habla de comunicación. Las estrategias comunicacionales en tiempos de crisis son muy importantes. Ahora, antes de pasar con Joel Rodríguez, les digo lo siguiente. Hay situaciones que no hay estrategia comunicacional que pueda mitigar. Joel Rodríguez. Mira, bueno, muy buenos días al pueblo dominicano. Es penoso, inclusive yo lo veo de un punto de vista que estemos analizando este tema, es denigrante para las familias, más de 230 familias de los fallecidos. Pero mira, tal y como dice Vargavila, nosotros ya hemos analizado este tema anteriormente y de mi parte, como Joel Rodríguez, ciudadano y que trabajo en medios de comunicación y que mis negocios, mis empresas trabajan en relaciones públicas, yo no tomaría un caso como este, porque entendemos que no va en las normas, porque yo entiendo que no todo el mundo se compra en este país. Y le voy a mandar un mensaje al señor Antonio Espaillat, que sin duda alguna no me cabe la menor duda que tiene una estrategia comunicacional que está desde los pies a la cabeza en la República Dominicana. ¿Por qué, Joel? Te voy a explicar muy brevemente por qué. Vimos luego de la tragedia cómo el presidente Luis Abinader emitió en una semanal, como tiene acostumbrado el país todos los lunes a hablar, que había un vacío legal. Un vacío legal, vicios legales. Evidentemente, pueblo dominicano, que la primera investidura mandatario del presidente, cuando emite un juicio pasado esta tragedia, aquí no somos tontos. Con esa declaración de vacíos legales, de una u otra manera,
al que se pueda imputar, aunque sea de manera moral, lo deja en el vacío, lo deja con cierta movilidad. Estemos claros, luego el tema de la renuncia de José Luis Polanco, funcionario de este gobierno, en una posición muy importante. Le está renunciando al presidente de la República, al gobierno de turno, para defender al que está en la mira de más de 230 fallecidos, empresarios, artistas, ex peloteros, peloteros y del pueblo dominicano que seguía el merengue. Y también dentro de esa estrategia está lo que Martínez Pozo llamó al FBI, escuchen bien, que llama al FBI a que investigue este caso. Miren, señores, a veces uno se ríe, pero es parte de la estrategia como una comedia. Y ahora vemos a Antonio Espaillat saliendo en un medio de comunicación escrito, en un periódico digital y también impreso, con sus declaraciones de mi parte. Vemos a una persona que se está acabando en su propia tumba. Porque usted expresar que quitaban los plafones porque había una filtración, evidentemente, entonces ahí hay todo el que ha observado esto, se sobreentiende que había entonces una situación. Yo considero, Antonio Espaillat, que la presión social que hoy está encima de usted, luego de estas declaraciones se pondrá peor. Yo pienso que el pueblo dominicano, la Procuraduría General de la República, en Semana Santa, a un medio de comunicación muy importante, de noticias, expresó lo siguiente, que la Procuraduría General de la República tomó medidas legales preventivas contra el empresario Antonio Espaillat López, quien trató de movilizar el mapa societario de empresas a su nombre, en medio de la investigación por el colapso de la discoteca Yeset, que dejó 232 personas muertas y 133 huérfanos. Voy a decir cuál es el medio de comunicación, porque esto es una información muy delicada, y dice Noticias SIN, que supo de acuerdo a fuentes muy informadas que Espaillat López trató de movilizar el mapa societario de su empresa, lo que obligó a la Procuraduría a tomar acciones y frenar la movilización de las empresas. Cité con nombre y apellido la responsabilidad del medio de comunicación que citó eso públicamente. Lo que estamos observando es una persona, entendemos nosotros, con una culpa, pero con medios de comunicación a su favor, porque es el propietario, que quiere mediar. David Ortiz citó, y yo lo entiendo, David, porque es un pelotero, no tiene intereses algunos, y dijo que eso fue parte de Dios. Pero el diputado que trabaja para ese medio de comunicación, RCC Media, culpar a Dios en medio de una tragedia, usted lució ridículo. Como ridículo es que Santo Domingo Este lo haya elegido como diputado, usted que es un trepador de partidos políticos. Entonces, evidentemente, yo pienso que la República Dominicana debe tomar cartas en el asunto con esto que está pasando. Y yo, Vargavila y los demás compañeros, estoy viendo este caso no en lo civil ya. Porque entiendo que si quitaban los plafones y se mojaba el techo y usted tenía 30 años con ese inmueble, usted tiene una responsabilidad colateral, así como el Estado Dominicano. Pero usted, como empresario próspero de la República Dominicana, como empresario de la difusión de medios, de radio, de redes sociales y otras inversiones que usted tiene, usted va a tener que pagar a la República Dominicana y todas esas más de 200 familias que hoy sus seres queridos están bajo la tierra.
por una irresponsabilidad empresarial que usted tuvo en sus negocios y quizás esos dineros para la remodelación de esa discoteca Jet Set, un emblema importante para este país, emblema del merengue, no se hizo esa inversión. Hay que ver por qué. Pero mientras tanto, usted tiene una culpa que yo de manera particular entiendo que, dadas estas declaraciones, entra a un juicio penal que usted deberá pagar a la familia dominicana. Miren, sobre este tema, señores, nosotros tenemos, como anunciamos, la intención de dar aquí ciencia a las llamadas telefónicas de gente que quiere opinar sobre esto. Aquí tenemos gente que lee el lenguaje no verbal de las personas. Inmediatamente se está hablando de cómo no se siente empático el mensaje y lo que comunica Espaillat en esa comparecencia que hace con la periodista Febles. Y esto, la gente y la opinión pública, hay que ser muy estratégico a la hora de manejarla. Como se recibe el mensaje, independientemente del mensaje, que no es tanto el fondo sino la forma, es muy importante en la comunicación. En este tiempo yo quisiera extenderme también como los chicos y darle comentarios, porque de temprano hemos dicho que esto se ha sentido extraño, que el propietario de una entidad como esta se lava las manos, como decía Nelson, como Pilato, y que diga que no sabía nada de eso. Pero ya hemos dicho, hemos sido reiterativos en eso, nos resulta hiriente esta situación, pero tenemos que dar aquí ciencia a las llamadas telefónicas. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Buenos días, equipo, ¿cómo están todos? Adelante. Julio, Bien. Julio de la zona oriental, aunque no esté en la zona oriental. Adelante, adelante, Julio. Bueno, mira, me sorprende de sobremanera y felicito a Joel por el enfoque que ha hecho, determinante y con algo irrebatible. Mire, cuando el comunicador aquel llamó al FBI para hacer la investigación, yo como investigador dije, Dios mío, ¿pero en qué país que estamos? Él se inculpó, óyeme, él dio una declaración que en cualquier otro país que no fuera República Dominicana es de utilidad nacional, porque está hablando de seguridad nacional. Y nadie lo llamó, porque eso debió haberlo llamado el DNI, la Procuraduría de la República, porque él, en su desesperación por defender lo indefendible, cometió 2 yerros. Involucró al país, involucró al empresario, involucró al crimen organizado. Sí. Eso debieron verlo llamado para interrogarle, porque si usted dice algo así, usted tiene que tener alguna base. Sí. Y entonces usted está culpando al Estado de no vigilar la seguridad nacional. Sí. Entonces, el lenguaje verbal del propietario lo que te muestra es, ustedes recuerdan, todo, creo que todos estudiaron en escuela pública, cuando uno se embotellaba un texto para exponerlo en el aula de clase. Se embotellaba la explicación, sí. Exactamente. Él me lució como ese muchacho que le prestaron una cartilla para embotellarse un texto. Se lo embotelló, pero hay algo peor. Bueno, es lamentable, se le está yendo la señal aquí, pero entendemos su mensaje, así se ha recibido. Desde el primer video que vimos nosotros, que salió un audiovisual que publica Espaillat, al principio dijimos, bueno, a lo mejor está en shock por lo que ha pasado, pero no sentimos esa empatía. La gente que analiza el tema de la mirada, el tema del lenguaje no verbal, no sintió esa empatía y eso se reitera en esta entrevista con Febles. Los teléfonos abiertos para gente con opiniones. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Adelante. Sí, buenos días. Sí. Es el periodista Darío Montaño desde el ensanche Espaillat. Adelante, Montaño. Consideramos que el propietario Antonio Espaillat se está convirtiendo en un sofista, en un engañador de público, pero es patente lo que provocó esa tragedia, porque realmente, aunque él demienta de que no se tenía conocimiento de las grietas que se produjeron en latente,
naturalmente, si él determina que un plafón está destilando líquido, agua, eso quiere decir, con una ojeada que dé un ingeniero tipo A, que entiende que hay grietas que se están produciendo a nivel del techo, y lo que tenía era que solucionar ese problema invirtiendo algún dinerito para garantizar la vida de las personas que murieron y que quedaron sumamente graves. Muchas gracias, traemos sintonía. Gracias, Montaño, por su reporte. Los periodistas, colegas, mira, los teléfonos abiertos para gente que tiene impresiones sobre esto. Que nos llamen algunos ingenieros expertos en la materia también para escuchar la opinión técnica, la voz técnica. Hemos recibido Vargas Vila, mucha gente que tiene conocimiento sobre esto, nos ha explicado claramente lo que debió de hacerse. Pero bueno, impresiones sobre esta comparecencia que da Antonio Espaillat de Feble. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Francisco Hernández de Santiago. Adelante, Francisco. Yo creo que el señor Antonio cometió un lapso en la entrevista esa, porque al menos que su abogado no le dijera que dijera eso. Él se está incriminando tácitamente. Sí. Él se está incriminando. Ya con eso la justicia tiene para mandarlo a buscar y encerrarlo sin nada ni nada. Sí. Bien, gracias por su llamada. Miren qué pasa. La llamada anterior y esta que acaba de pasar han hablado de cómo dos momentos importantes en la comunicación de esta situación tan preocupante ha tenido varios fallos, varios hierros, como dijo la persona anterior, que en un país organizado, con un sistema de justicia bien estructurado, que no se deje manejar por presiones mediáticas o políticas, la situación hubiese sido diferente. Esto es República Dominicana. Sin embargo, hay cuestiones que sobrepasan el poder de lo mediático y de lo político. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, Stephanie desde San Pedro de Macorís. Adelante, Stephanie. Solamente te voy a decir algo, mis jóvenes queridos, siempre tan optimistas. Vimos una persona relajada, tranquila, sin ningún cargo de conciencia y consciente de que aquí no se va a hacer nada, porque ya el mismo presidente soltó la toalla, ya no hay nada que hacer. Lo único que pido al Señor es fortaleza para esa familia y que esas familias que perdieron sus seres queridos, que hoy están batallando en un hospital con los heridos, sabiduría a esos abuelos para dirigir a esos niños. En el colegio de mis hijos se perdieron 2 madres, donde hoy mi niño me dice, mami, mire, el padre de una de 2 de las jóvenes que fallecieron allí tiene cáncer. Tenían una hermana especial. Eran madres solteras. Pero a eso nadie le duele. Eso nadie le duele. A nadie le duele. Y es triste ver cómo un presidente simple y llanamente se lava las manos y una vez más nos dice que en este país el que tiene dinero nunca va a ser juzgado. Muchas gracias. Gracias, Stephanie, San Pedro de Macorís. Sentidas palabras tuyas, Stephanie. Agradecemos tu sintonía que estés compartiendo. Iván, a propósito del comentario que ella hace, parte de lo que dijo Antonio Espaillat en la entrevista, es que se le acercaron 3 familias a él, víctimas obviamente de la tragedia, y que él hizo alusión a que hay una de las familias que le expresó su preocupación de la colegiatura de unos niños, y él dijo, nos estamos encargando de eso, pero hubo una estadística de que quedaron 100 y pico de niños huérfanos. Entonces no sé qué tan realista es que él ahora quiera decir que le va a pagar la colegiatura a los niños que lamentablemente están en una situación como la que expresó la joven que nos llamó. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, Francisco Beltré de Ocean Park, New York. Adelante, Francisco. Sí, muy importante su programa, un programa que educa mucho y ustedes son muy equitativos, o sea, no se parcializan para un lado. Gracias. Desgraciadamente la comunidad dominicana, la diáspora, nos sentimos condenados, que sabemos que no va a haber régimen de consecuencias. En un país donde solamente se le aplica la ley al que no tiene nada, a los más desposeídos. Y este gobierno no pega una, sin planes, sin ningún tipo de orientación, o sea, lo que hacen es desorientar. Sabemos que este hombre protegido
por el gobierno del PRM, por el gobierno de Luis Abinader. De manera que no estamos creando ninguna buena expectativa de que va a haber justicia en aquel acto muy irresponsable por parte de él. Él sabía todos. Yo he tenido un negocio aquí en New York y yo sé todo lo que se mueve, todo, no porque otro me lo diga, sino porque yo lo investigo. De manera que ese elemento es un irresponsable y como todo allá es manipulado. Miren esa cámara de cuentas, que viene siendo una cámara de cuentos, armada por el poder, armada no por el pueblo. No, gracias por su llamada desde Nueva York. Mire, es importante que entendamos lo siguiente. Aquí tampoco tenemos esperanza de que la situación migratoria se iba a resolver. Vino la antigua orden y un grupo de muchachos jóvenes salieron a alzar la voz y se están haciendo cosas. Tenemos esperanza de que algunas situaciones puedan mitigarse, resolverse, conseguir justicia con el esfuerzo del pueblo, no contando que las autoridades van a hacerlo porque sí, sino porque nosotros como pueblos tenemos voces. Vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.